Comenzamos. Hace poco se hicieron 3 años desde que empecé a utilizar Blender y han sido unos años muy buenos porque me encanta Blender. Así que para celebrarlo decidí hacer este video que va a tener una serie de tips, trucos, consejos, quizás información que considero valiosa que me hubiese gustado ver en su momento. Todo así juntita como lo voy a explicar ahora y que me hubiese ahorrado mucho tiempo quizás y momentos de sufrimiento. Antes de empezar me gustaría mostrar un par de cosas que he hecho a lo largo de todos estos años. No soy un gran artista 3D, pero tengo cierta facilidad para modelar objetos y eso está bueno para los proyectos, crear assets y demás. Por ejemplo lo hice unos 2 meses después de haber empezado. Me acuerdo que fue una Navidad, me pasé la Navidad modelando armas. Qué mal. Algunas de estas armas están de hecho en la librería de assets. Creo que esta escopeta la mejoré y también el lanzacohetes están un poco mejor y están para descargar en la librería de assets. Esta tendría que subir, que está buenísima. Este reloj de péndulo apareció por ahí en unas intros, como que se hacía un zoom y se giraba alrededor. El interior es lo que aparece en el juego del laberinto, son los relojes que aparecen. Después acá hay esto era como un kit de muros, de murallas que estaba haciendo para el proyecto con los alemanes. Un proyecto que tenían al principio cuando empecé con ellos, que era como algo así como un RPG extremadamente complejo para la cantidad de personas que éramos. Pero bueno, estuvo bueno porque esto me ayudó por ahí a crear modelos con una buena geometría, una buena topología y mapas UV, cosa de que después la persona encargada de texturizar no la pase tan mal con mapas UV caóticos. Y bueno, ahora justamente estaba trabajando en esto, que es como un boceto del escenario de un proyecto que estoy haciendo ahora. Me resulta bastante útil Blender y estoy re contento de poder utilizarlo. Además, es lo mejor Blender. Es como que en Blender podés hacer todo, no solo modelar en 3D, sino trabajar en 2D, podés esculpir, podés texturizar. Hay un montón de cosas que se pueden lograr con Blender, incluso editar videos, hacer motion track. Así que nada, y es un programa que es open source, está hecho con el amor de la comunidad. Blender es como un programa a base de amor. Esto no va a ser un tutorial, sino más bien, imagínate que estás empezando con Blender. Abriste Blender o quizás habías empezado y te frustraste porque no pudiste avanzar. Bueno, es como que ahora estás charlando conmigo y yo te voy a contar más o menos cómo es el programa. Al principio está bueno conocer cómo funcionan las ventanas en Blender. Ahora yo tengo instalado Blender 2.8, que ya está la versión oficial, y al abrir el programa por primera vez me encuentro con este layout. Acá lo que estamos viendo son 4 ventanas. Tenemos esta grandota de acá, que se llama la vista 3D o viewport. Acá se listan todos los objetos y las colecciones que hay en Blender que tenemos en el mundo. Es como la jerarquía de Unity, solo que acá se llama Outliner, creo. A ver, sí, Outliner. Acá tenemos, estos son el panel de propiedades, que acá podemos configurar por ejemplo el motor de renderizado, podemos configurar la dimensión de la imagen, el formato, si es animación, los FPS y demás. Y después tenemos acá por la cuarta ventana es la línea de tiempo, que esto es para hacer animaciones con keyframes. Bien, lo que hay que saber de Blender es que estas ventanas son dinámicas, totalmente dinámicas. Podemos redimensionarlas en todo momento. Acá en la frontera podemos agarrarlas y manipularlas. Y podemos hacer que cada ventana muestre lo que queramos. En este caso, este es el outliner. Podríamos hacer que esta ventana también muestre el outliner. En la esquina superior izquierda tenemos este iconito, que acá nos permite seleccionar qué queremos ver en esta ventana. Si yo pongo acá el outliner, me va a aparecer una copia de esta ventana, pero una versión un poco más grande. Así que lo podemos acomodar a nuestra conveniencia. Y por supuesto podemos crear nuevas ventanas. En la esquina inferior izquierda, cuando acercamos el mouse, aparece una cruz, cambia. Esto significa que podemos partir la ventana. Si hacemos clic y arrastramos horizontalmente, se parte en dos, se divide en 2 ventanas, y también podemos hacer clic y arrastrar hacia arriba y se divide en 2, pero horizontalmente. Entonces, ¿qué pasa? Esto al principio me acuerdo que era un caos porque por ahí, no sé, quizás quería crear una ventana o quería deshacer una ventana y se me terminaba creando otra, y por ahí trataba de deshacer eso y no funcionaba y terminaba con un caos así como lo que se está viendo ahora. Y vos acá, si apretás Control Z, no se te deshacen las ventanas que creaste. Entonces eso es un gran problema. Hay que entender cómo
podemos deshacer esto. Las ventanas como que las vas desarmando en el orden inverso al que las creaste. Por ejemplo, nosotros esta ventana, para fusionarla, tenemos que llevarla hacia abajo. Tenemos que agarrar la que está más arriba y llevarla hacia abajo. Y acá nos aparece una flecha que nos dice que la ventana de arriba se va a fusionar con la de abajo. O podemos llevar la flecha hacia arriba y va a ocurrir que la ventana de abajo se fusione con la de arriba. Lo que no podemos hacer es hacer clic acá y arrastrarla hacia la izquierda, porque esta ventana es más grande que esta. Entonces, para que se puedan fusionar tienen que coincidir, digamos. El tamaño, el ancho o el alto de la ventana tiene que coincidir. Así que esto se haría de esta forma. Acá, después está acá y así. Así que con esto nosotros podemos crear las ventanas que necesitemos para trabajar. Por ejemplo, queremos ver varias vistas de esta pieza que tenemos acá. Podemos hacer así. Y en cada una de estas vistas acomodar, no sé, esta que te muestre la cámara quizás, esta que te muestre la vista frontal, esta la lateral y esta la de arriba. Y entonces vos podés ir trabajando en distintas partes, así viéndolo de distintas perspectivas. También otra cosa que puedes hacer si quieres trabajar con vistas, hay una manera automática de hacerlo, que es entras acá en View, Área, y esta como vista cuádruple. Activar la vista cuádruple, que acá esto es una sola ventana pero está como partida. Entonces acá tenés las vistas de arriba ortográfica, frontal, derecha y la perspectiva. Bien, eso con las ventanas. Entonces yo generalmente cuando estoy trabajando esto, por ahí lo hago así, utilizo una ventana, esta acá para el modelado 3D, acá me pongo el Shader Editor, que antes era el de los nodos, creo, de Cycles. Con esto acá cuando creas un material vos acá podés texturizar, digamos, o colorear un material. Y acá suelo poner el UV Editor para los mapas UV. En general hago eso, ahora acá lo tengo. Acá tengo la vista 3D, el Shader Editor y el UV Editor. Si no, por ahí si estoy animando, estas ventanas las utilizo así. Acá abro quizás el Dope Sheet para ir poniendo fotogramas claves. Acá el Action Editor para ir creando acciones, Non-Linear Animation. Y acá el Graph Editor para las curvas. Entonces vos acá vas como poniendo los fotogramas, o sea, creando nuevas acciones, poniendo los fotogramas a esas acciones y después modificando las curvas de interpolación. Esto es como básico. Aprender a manejar las ventanas nos puede ser muy útil y nos puede ahorrar bastantes problemas. La segunda cosa sería moverse en el espacio 3D. Esto puede, al principio me acuerdo que era extremadamente caótico en tratar de encontrar un objeto, como que hacía cosas así, oh god, ¿cómo puedo? No podía enfocar la pieza, hacía zoom, se me acababa el zoom y no sabía cómo enfocarla. A veces se me perdía totalmente la pieza y no la encontraba y no sabía por qué. Y básicamente, de nuevo, lo que tenía que hacer es abrir un proyecto nuevo para solucionar el problema. Para moverte en el espacio 3D tenés que practicar, no queda de otra. Al principio, cuando empezás en un proyecto, el punto respecto del cual la vista está orbitando está situado en el origen de coordenadas, que es el 000, digamos. Para orbitar, entonces, lo que hacemos es apretar la ruedita y mover el mouse. Eso es simple. Así que esto hay que practicarlo. Después, con la rueda adelante hacemos zoom, con la rueda atrás nos alejamos. El zoom es como que no es infinito. Vos llega un punto en el como que ya no podés hacer más zoom y se queda estático. Esto en Unity no pasa, por ejemplo. En Unity como que empieza a ralentizar el zoom, pero de pronto es como que se destraba y avanza más. Pero en Blender no, en Blender es como que llega un punto y se congela. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, apretando Shift. No tengo el screencast, ¿qué pasó? Estaba en la otra ventana, creo. Ahí está. Bien. Ok, ahí no se estaban viendo las teclas que estaba pulsando, maldita sea. Si yo aprieto Shift y aprieto la rueda y me muevo, lo que hago es panear. Muevo la vista de manera horizontal y vertical de acuerdo al plano que está viendo. O sea, si vos girás la cámara, la
la pones en otra posición, vas a panear respecto de esa nueva posición. Orbitando y haciendo paneos es como que vos te podés posicionar donde vos necesites estar para hacer lo que tengas que hacer. ¿Qué pasa? Cuando haces un paneo lo que ocurre es que ese centro, ese punto respecto del cual estaba orbitando, la vista cambia, se mueve. Fíjense que antes era el centro y este punto estaba estático y ahora no, ahora es como que estoy orbitando respecto de un punto que está situado como por acá. Y eso puede ser un problema porque por ahí estamos así quizás y queremos, no sé, enfocar esto desde arriba, pero al hacer esto la cámara es como que actúa raro. Bueno, ¿qué se puede hacer con eso? Y lo mismo cuando se nos pierde, el modelo 3D y no podemos encontrarlo y no sabemos qué está pasando. Bueno, hay un truco, no es un truco, es simplemente un atajo. Pero tardé más de un año en enterarme que estaba ese atajo y me hizo la vida mucho más feliz. Vos agarrás el teclado numérico, seleccionás un objeto, ¿no? Seleccionás un objeto del mundo y apretás el punto del teclado numérico y mágicamente la vista se enfoca en ese punto y ahora el centro de órbita va a estar en el origen de ese punto. Como que es algo re básico, ¿no? Para centrar la vista en un objeto. Y esto no termina acá, esto también se puede utilizar en el modo edición. Nosotros si entramos en el modo edición para manipular la geometría, digamos, de los objetos y queremos quizás hacer algo preciso en esta cara y no sabemos cómo, y bueno, el centro de órbita está como en otro lado, pero nos gustaría que mirar esta cara, lo que podemos hacer es seleccionar esa cara y apretar el punto. Entonces ahora la vista va a ese punto y orbita respecto de ese punto. Creo que es fundamental aprenderse los atajos en Blender porque nos ahorran mucho tiempo y prácticamente hay atajo para todo. El teclado numérico nos ayuda a hacer cosas con la vista, con la vista 3D o la cámara. Por ahí si no tenés teclado numérico es un bajón. He tenido en las notebooks en general que vienen sin teclado numérico, es como que no podés trabajar. Si te acostumbraste a usar un teclado numérico es un bajón. Pero bueno, dijimos con el punto entonces nos centramos la vista en el objeto. Si apretamos el 0, lo que hacemos es cambiar en la escena. En general vamos a tener una cámara que va a ser lo que produzca el render. Tenemos la vista 3D y tenemos una cámara. Si apretamos el 0 lo que hacemos es alternar entre la vista 3D y la cámara. Entonces con la cámara seleccionada podemos acomodarla en el espacio, o sea, utilizar lo mismo que antes, los paneos, las órbitas y demás, hasta conseguir el enfoque que queramos, la posición de la cámara que queramos, y después ahí producimos la imagen. Que a propósito se produce con F12 o con render, acá en la pestaña render. Entonces la cámara responde al movimiento, pero esto podría no ser tu caso. Estás con la cámara seleccionada y te mueves y de pronto ya no estás en la cámara, ahora estás en la vista 3D. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la cámara como que no está sincronizada con la vista 3D. Venimos acá a View. En la pestaña View tenemos una opción que se llama Lock Camera to View, que significa bloquear la cámara a la vista. Acá vemos que se puso como en rojo, un recuadro rojo, y ahora la cámara va a seguir los movimientos que le demos. Eso está bastante bueno. Incluso por ahí acomodar esto, no sé por qué estaba como descentrado. Ahí está. Con el 1 del teclado numérico lo que hacemos es activar la vista frontal ortográfica. Creo que esto lo hicieron ahora. En el Blender anterior es como que te ponías la perspectiva, o sea, vista frontal y perspectiva, no recuerdo bien, pero es con el 1 la vista frontal, con el 3 la vista lateral derecha, con el 7 la vista de arriba, todas ortográficas, y con el 5 lo que haces es activar la cámara ortográfica. La cámara ortográfica lo vimos en el video anterior del minimapa, como que mostré un poco de cómo funcionaba la cámara ortográfica. Si vos tenés dos objetos idénticos, el que esté más cerca se va a ver más grande porque en perspectiva es más grande, está más cerca de la cámara. Pero esto no pasa con la vista ortográfica. Si vos la activás, los dos objetos se ven exactamente de igual tamaño, proyectados sobre un plano. Dijimos con el 1, el 3 y el 7 controlamos las vistas principales. Ahora, si apretamos control 1, en lugar de tener la vista frontal tenemos la vista de atrás. Si apretamos control 3, en lugar de tener la vista lateral derecha tenemos la vista lateral izquierda, y si apretamos control 7 tenemos la vista desde abajo. Después con las flechas, digamos, del teclado numérico, lo que haces es hacer incrementos en las rotaciones. Por ahí puede servir. ¿Y el 9 qué hace?
El 9 nunca lo había usado, mira, no sé, es como que gira 90 grados. Y eso sería todo con respecto a las vistas. En principio, cuando modelamos vamos a utilizar dos modos de trabajo. Uno es el modo objeto y otro es el modo edición. En el modo objeto vamos a trabajar con objetos. Digamos, o sea, tenemos varios objetos en una escena y los podemos seleccionar, podemos, no sé, transformarlos y demás. En el modo edición lo que vamos a hacer es trabajar con la geometría de un objeto y vamos a poder modificar los vértices, las caras y demás. Entonces, empecemos con el modo objeto porque los atajos que voy a dar ahora sirven para todo básicamente. No solo para el modelado, sino también cuando estás manipulando los mapas UV, los mismos atajos de ahora te van a servir para eso. Tanto en Blender como en Unity tenemos lo que se llama la transformación, que básicamente son tres cosas. La posición, X y Z es un vector. La rotación, que también tenés rotación en X y en Z, y la escala, X y Z. Entonces cada objeto tiene una posición en el mundo, una determinada rotación y una determinada escala, que la podemos cambiar por supuesto. Y bueno, para eso son los atajos. La posición, bueno, podemos mover el objeto desde acá, ¿no? Pero es bastante incómodo. Podemos escribir las coordenadas también. Entonces una manera rápida de mover el objeto es con la tecla G. G de grabber. Con la G vos como que agarrás la pieza y la mueves en el espacio. En este caso la estoy moviendo respecto del plano de la cámara. O sea, si yo giro la cámara voy a moverla respecto de otro plano. Por lo que se puede hacer teniendo apretada la G, así moviendo un objeto, es restringir el eje. Si nosotros apretamos la tecla X, lo que va a pasar es que ahora el movimiento se va a restringir al eje X. Con el Y se restringe el eje Y, con el Z al eje Z. Entonces eso es bastante útil porque nos permite tener mucho más control sobre lo que estamos haciendo. Después, para rotar es con la tecla R. Ya lo estamos viendo, con la tecla R en principio vamos a rotar respecto del plano. Lo mismo si yo giro la cámara, va a rotar respecto de otro eje. Pero de nuevo, mientras estamos rotando podemos apretar la tecla X y vamos a lograr restringir el giro al eje X, con el Y al eje Y y con el Z al eje Z. Y lo mismo para la escala, que se hace con la tecla S. Vos escalás. Podés escalar en X, podés escalar en Y o podés escalar en Z. Algo súper útil acá que también tardé varios meses en descubrir que existía es mientras estamos escalando, por ejemplo, Shift X, Shift Y o Shift Z. ¿Qué hace esto? Fíjense, el eje Z es el que apunta hacia arriba. Si yo escalo y aprieto Shift Z, lo que va a pasar es que ese eje va a permanecer constante. ¿Qué más podemos hacer con los objetos? Los podemos duplicar. A ver, acá lo tenemos en el outliner, tenemos el cubo, que acá a propósito le podemos cambiar el nombre. Al cubo principalmente lo podemos eliminar. Con delete se borra automáticamente, con X nos pregunta. Después, para agregar un nuevo objeto, acá hay un botón que se llama Add, que nos permite, acá podemos agregar el cubo. Ese menú lo podemos desplegar con Shift A. Shift A es un atajo bastante importante que también sirve para muchas cosas. Pero acá con se nos despliega este mismo menú, pero flotando acá. Entonces con esto podemos agregar cámara, podemos agregar una imagen de fondo, podemos esqueletos, campos de fuerza, luces y demás. Bueno, con los objetos, ¿qué más podemos hacer? Podemos duplicarlos con Shift D, podemos duplicarlos. O sea, tener una copia idéntica. Y al mismo tiempo, si apretamos X, lo vamos a mover en el eje X y Z. Por ahí es útil. Otra forma, esto es bastante interesante. Supongamos que tenemos dos árboles quizás, o dos arbustos, y no sé, le hacemos un cambio. Después para aplicarlo en el otro vamos a tener que ir y hacerle ese mismo cambio hasta que queden iguales, o borrar uno y duplicar después ese. Hay una manera de duplicar, entre comillas, el objeto, que lo que se hace en realidad es como se crea una instancia, una copia, pero que está tomada desde un objeto que ya existe. Entonces cuando modifiquemos ese objeto, todas las copias se van a modificar, lo cual es fantástico. Que es con Alt D. Con Alt D es el mismo efecto que duplicar, solo que acá voy a poner un duplicado. Este es con Alt D y este es con Shift D.
Fíjense que cuando modifico este objeto ahora, aquel se modifica automáticamente. Entonces todos los objetos que tengamos en el escenario que sean réplicas, digamos, de este objeto se van a modificar al mismo tiempo. Y eso está increíble. Y de nuevo es algo que aprendí mucho después de haber empezado. Seleccionamos con clic izquierdo. Antes era con clic derecho, ahora es con clic izquierdo. Para seleccionar más de un objeto apretamos Shift y podemos seleccionar varios. Si apretamos la G, todos los objetos se mueven. Con la R van a rotar respecto de un punto que va a ser como el centro geométrico de todos los objetos. Y con la S lo vamos a escalar. Y lo mismo, podemos restringir los ejes, podemos escalar Shift Z, todo lo que mencioné antes aplica para el conjunto de objetos. Lo último que voy a mencionar de objetos es que con control J, estos dos objetos, digamos, se transformaron en uno solo. Después vamos a ver cómo separarlos, que es también bastante importante. Tal vez, mira, ahora que estoy en este punto, tal vez te pase que intentabas moverlo y de pronto pasó esto. Y tu objeto desapareció y no sabes qué pasa y no sabes dónde está y fuck, se eliminó, creas otro y o te enojas y lo cerras a Blender y lo desinstalas. Bueno, no, si pasa eso, bueno, primero que podemos apretar control Z, así que eso, control Z es bastante bueno, pero ponerle que hiciste un montón de cosas y de pronto no tenés más el objeto. Si vemos acá en el outliner, este ojito acá me está indicando este está como apagado. Lo que pasa es que hay un atajo que permite esconder los objetos. Con la H de Hide vos los escondés y si haces Alt H se van a hacer visibles. Lo que pasa es que yo puedo esconder de un objeto, pero cuando apriete Alt H van a aparecer todos los objetos que estaban ocultos van a volver a aparecer. Ese atajo del H puede traer bastantes problemas al principio. ¿Qué más? Bueno, una cosa más, antes de terminar con el modo objeto, si vos apretás la tecla C te aparece como este cursor que te permite seleccionar varias cosas. O también tenés la B, con la B tenés la caja de selección. Y después con la tecla A haces que se seleccione todo y si la apretas dos veces se deselecciona. Creo que ahora agregaron un atajo con Alt A, también se deselecciona. Alt A o apretás A hasta que todo se seleccione y se deseleccione. Venimos acá y pasamos al modo edición. Con Tab entras y salís del modo edición. Importantísimo el atajo. En la geometría, en los meshes, lo que vamos a tener van a ser vértices, puntos, vamos a tener aristas y vamos a tener caras. Entonces, cuando estemos modelando en 3D, si no estamos esculpiendo, lo que vamos a hacer básicamente es manipular vértices, aristas y caras, crear nuevos vértices, aristas y caras y hacer transformaciones. Todos esos atajos, el escalar, apretar Shift Z, restringir la escala al eje X, todo eso va a aplicar también para el modo edición. Algo que agregaron ahora en Blender 2.8 con el teclado alfanumérico. Con las teclas 1, 2 y 3 cambiamos estos modos vértices, aristas y caras de manera rápida, lo cual es fantástico. Entonces vamos al modo vértices, acá, a este. Con esto nosotros podemos seleccionar un vértice y con la tecla G moverlo en el espacio, restringir el eje y hacer todo lo que mencionamos antes. Lo que no tiene sentido es rotar un vértice porque es un punto que está fijo, tampoco escalar. Pero sí, si seleccionamos dos vértices, ahora sí tiene sentido escalar porque se va a escalar respecto de este punto medio y también rotar. Si seleccionamos todos los vértices de una cara, lo que va a pasar es que se seleccione la cara y vamos a poder manipular esa cara. Algo quizás bastante útil para saber es que si apretás la tecla G, acá aprieto la G una vez, baja, es como que no hay control, se puede ir hacia cualquier lado. En cambio, si lo vuelvo a apretar, ese vértice va a seguir la línea de la arista. Esto puede ser muy útil y también tardé un montón de tiempo en saberlo. Bien, supongamos que seleccionamos esta cara y yo la quiero duplicar. Aprieto Shift D y la llevo, digamos, hacia arriba. Esta cara yo la puedo eliminar con X. El botón X que era para eliminar, ahora me va a desplegar un menú. Para eliminar una cara vamos a poner Faces y lo que ocurre es que como que le quitamos la tapa a esa pirámide. Para crear una cara que conecte estos puntos, lo que hacemos es seleccionar los puntos y apretar la tecla F. Algo por ahí que está bueno, que puede ahorrar tiempo cuando estamos modelando quizás con imágenes y tenemos que cerrar una geometría, es
que para crear una cara acá no es necesario seleccionar todos los vértices, apretar F y después seleccionar estos otros y apretar F. Sino que en este caso, como la geometría tiene esta forma, nosotros podemos seleccionar estos dos vértices solamente, apretar F una vez, F otra vez, F otra vez. Y se rellenan todas las caras automáticamente, eso está buenísimo. Control Z deshacer, Control Shift Z rehacer. A una geometría lo que podemos hacer es crear subdivisiones con Control R. Si apretamos Control R y como que nos acercamos, nos va a dejar crear distintas subdivisiones dependiendo del lugar donde estemos, y si giramos la rueda van a aparecer más cortes, todos X espaciados. Entonces con esto podemos crear más geometría para manipular. Supongamos que nos pasamos en vértices y nos gustaría eliminar esto, pero ¿qué pasa? Cuando hago clic derecho, eliminar vértices, me desaparecen las caras y después es un bajón. ¿Qué se puede hacer? Esto que estoy haciendo también es algo importante. Acá existen lo que se llaman como lazos, como loops de vértices. Esto se puede ver como una curva cerrada que empieza en este vértice, como que no tiene principio ni fin, ¿no? Es un loop. Entonces nosotros lo que podemos hacer es seleccionar estos loops apretando Alt izquierdo y tocando en la arista. Si tocamos en el punto también, lo que pasa es que a veces selecciona el vertical y a veces el horizontal. Para asegurarnos tocamos en la arista. Bien, entonces si tenemos seleccionado un loop y nosotros lo quisiéramos deshacer, tenemos una opción en el menú X que es Dissolve Edges, disolver aristas. Entonces lo que ocurre es que saca todos esos vértices y como que crea caras con los vértices adyacentes. Lo cual esto para retopologizar quizás, o para bajarle las polígonos a un modelo final que nos quedó muy denso en polígonos, está buenísimo saberlo. Se pueden seleccionar varios si nosotros apretamos Shift Alt en ese orden, ¿no? O en cualquier orden quizás. Podemos seleccionar varios y disolverlos a los dos, o a todos los que seleccionemos. Quizás acá se va a ver un poco mejor que hay más. Acá selecciono estos tres, X, disolver. ¿Qué pasó? Disolver. Y se disuelven. Lo que no tenemos que hacer en este caso es seleccionar vértices, loops adyacentes, ¿no? Porque cuando queramos disolverlos, ahí sí que se va a pasar algo extraño. Así que hay que ir como salteándose. También se pueden disolver vértices, ¿no? Yo no quiero que estén estos vértices, los selecciono, aprieto X, disolver vértices y me crea una cara con todos los vértices que encuentre, digamos, alrededor. Bien, son un montón de cosas realmente que me gustaría decir sobre Blender. Seguramente haga algo para la página, ¿sí? Una lista quizás, o un PDF o algo. Voy a hacer algo para la página. ¿Qué más? Otra cosa que podemos hacer con vértices, aristas y caras es extrusionarlos. Si nosotros tenemos apretado, si nosotros seleccionamos un vértice y apretamos la tecla E, lo que ocurre es que se crea un duplicado del vértice, pero está conectado al anterior. Entonces, lo mismo, podemos restringir los ejes y demás. Si en cambio tenemos seleccionados dos vértices, o sea, una arista, y apretamos la tecla E, ahora se nos va a formar una cara. ¿Por qué? Porque estas dos aristas van a estar conectadas y la forma en la que se conectan es con una cara. Entonces con esto nosotros podemos ir de a poco formando más geometría en el objeto 3D. Si seleccionamos una cara y apretamos la tecla E, lo que va a aparecer es que va a salir una cara que va a estar interconectada, o sea, va a estar... Es como el trabajo que hicimos antes de duplicarlo y interconectar todas las caras, solo que se hace automáticamente. Entonces con esto podemos ir creando así extrusiones de una cara. Antes les hablé de que los objetos estaban separados y con control J se juntaron. Bueno, ahora para hacer el proceso inverso lo que tenemos que hacer es seleccionar uno de los dos objetos, el que queramos separar, seleccionarlo todo, digamos, todas sus caras. Hay una forma rápida de seleccionar todo lo que está interconectado, que es control L. Muy buena también. Esto también lo aprendí varios meses después. Con control L seleccionás como caras que estén
o vértices que estén vinculados. Y acá podemos elegir algunas formas de vincularlo. Acá, como podría ser el mapa UV o las costuras que tengamos o los Sharp. ¿Qué era Sharp? Como sé lo que es visualmente, pero no sé cómo es la traducción. Un borde Sharp. Bueno, no importa. Así que con control L seleccionamos todo. Y después, para separarlo, para crear un segundo objeto utilizando eso, apretamos la tecla P. Y acá nos permite separar de distintas formas. En general, separás la selección. Y entonces ahora el objeto es este. Digamos, este cube es este. Y nos creó un segundo objeto que va a ser el otro. O sea, si salimos al modo objeto, podemos seleccionar aquel independientemente y trabajar en la geometría de este. Algo que permite hacer Blender 2.8 es seleccionar dos objetos separados y entrar en el modo edición y editarlos a los dos objetos, aunque estén separados. Esto en sí mucho no lo he usado, pero parece que es bastante útil. Me imagino que en algunas situaciones puede ser útil tener trabajar en dos objetos separados pero en el modo edición al mismo tiempo. Esto de tener dos objetos juntos y separarlos nos lleva a otro cuarto o quinto punto que me gustaría contar, que es el centro geométrico de un objeto 3D o centro de rotación. Centro geométrico, supongo. No sé, centro de masa no, porque no. Digamos el punto de el origen, eso es, el origen del objeto. Nosotros tenemos este objeto que creamos extraño, que su origen está en el origen de coordenadas, en el 000. Esto lo podemos saber acá porque su posición es el 000. Nosotros, si acá en X ponemos 1, este puntito que es el origen va a estar a 1 metro en el eje X. ¿Qué pasa? Cuando separamos dos objetos, el segundo objeto que separamos se va a quedar con el origen del objeto anterior. Esto es bastante engorroso porque si queremos rotar el objeto no podemos hacerlo de manera precisa. Tendríamos que como que venir acá y tal vez rotarlo así, pero no. Lo ideal sería que este objeto tenga su propio origen en un lugar que nos sirva, que nos sea útil. Antes era Control Shift C, pero ya no funciona, aparentemente. Pero ahora es quizás más simple. Haces clic derecho y pones setear origen y pones acá, tenés varias opciones. El primero es origen a la geometría. Entonces, ¿qué pasa? El Blender calcula como el centro de masa, digamos, de la pieza y coloca ahí su origen. Entonces ahora la rotación se produce respecto desde ese punto. A ver, en esta pieza si vemos el concepto del centro geométrico, sí. Digamos como que el punto central de la pieza, del volumen es este punto. Bien, ¿qué pasa? Por ahí nos gustaría tener este origen en algún punto concreto. Por ejemplo, si tenemos una mesa, nos gustaría que ese origen esté en las patas, tal vez, en el centro de las patas, pero a nivel del suelo, cosa de que cuando lo pongamos en Unity lo arrastramos directamente y ya aparece sobre el suelo y no aparece flotando. Entonces lo que podemos hacer es colocar el origen lo podemos colocar donde queramos. Basta con utilizar el cursor. Nosotros si seleccionamos una cara, por ejemplo, y hacemos Shift S, ponemos cursor a la selección, este cosito, este gizmo, se sitúa en el centro de la cara. Entonces lo que podemos hacer ahora en el modo objeto es hacer clic derecho, setear origen y poner origen al cursor 3D. Así que ahora el centro de rotación va a ser ese punto, se va a escalar respecto de ese punto. Si queremos que esté a nivel del suelo, va a estar a nivel del suelo y lo agrandamos y va a seguir a nivel del suelo. Bastante útil. Aprender a poner el origen de los objetos donde queramos. Por ejemplo, en este vértice. Shift S, cursor a la selección, salir del modo objeto, clic derecho, setear origen, origen al cursor 3D. Bien, ¿qué más? Tantas cosas. Otra cosa que está bueno saber al principio es modelar piezas a partir de imágenes. Por ahí las piezas que son de revolución, piezas que están como en torno a un eje de simetría, son bastante simples de modelar, que es una pieza de ajedrez, una botella, un vaso. En general todo eso lo podés modelar con una imagen de referencia atrás y creando la geometría vos encima.
Em, Vamos a centrar la vista. Con el 1 vamos a seleccionar la vista frontal. Shift A, imagen, vamos a poner una imagen de fondo. Seleccionás cualquier imagen, acá tengo el reloj, esta misma la usé de referencia. Lo que hicieron ahora es que como que la imagen de referencia es como si fuese un planito que tiene la textura aplicada. Entonces es como un objeto más, lo puedes rotar, escalar. Pero bueno, supongamos que la ponemos ahí solamente porque queremos hacer esta pieza, que es una pieza de revolución. Lo que podemos hacer es con esta pieza vamos a crear un cilindro. Shift A, Mesh, Cylinder. ¿Dónde estás? Acá. Y vamos a colocarlo más o menos ahí donde empieza esto. Y vamos a activar lo que es la vista. En Blender tenemos lo que sería cómo mostrar el modelo 3D. Es con Z, con la tecla Z, vos activas este menú flotante, o sea que te deja elegir cómo mostrar los objetos de manera sólida, renderizado, el renderizado final, el wireframe que te deja ver todas las geometrías delineadas, este look dev que es como el material de antes, como que es una versión un poco más light del render final. Entonces vos con el wireframe podés agarrar y empezar a copiar la forma, digamos, estás viendo la imagen de atrás y podés empezar a imitar la figura. A ver, voy a hacerlo bastante rápido. Se puede hacer muy rápido esto, ¿no? Sobre todo porque es una pieza de revolución. Y ahí, creo que no me tomó ni un minuto hacer esta pieza a partir de una imagen de referencia. Como es una pieza de revolución, es bastante simple hacerla, partiendo de un círculo, de un cilindro, e ir extrusionando y escalando los edge loops. Ya que estamos viendo esto, vemos que acá se ven las caras, como que hay un sombreado que deja ver de alguna forma la geometría del objeto. Esto es lo que se llama el shading. Esto está mostrado con las caras como planos, entonces eso se puede suavizar haciendo clic derecho, poniendo Shade Smooth. Así Blender lo que va a tratar de hacer el efecto de suavizar, de hacer una superficie suave. Esto es bastante útil porque es como que lo podríamos lograr. Si uno quisiera suavizar esta superficie, lo que se puede hacer es aumentar las subdivisiones, pero esto te crea un montón de geometría más adicional que no es necesaria. Solamente con poner Shade Smooth ya ahí lo tenés como si fuese una superficie lisa. Podemos combinar también, por ejemplo, selecciono estas caras, pongo Shade Flat y esas caras solas se van a mostrar como planos. Esto por ahí se ve reflejado en Unity. Cuando llevas un modelo a Unity, estas cosas se ven. ¿Qué más puede ser? Por último, bueno, hay un montón de cosas sobre Blender, pero este video ya se está haciendo re largo. Hay muchas más cosas que está bueno saber sobre Blender, pero este video ya se hizo larguísimo, así que lo voy a ir dejando por acá. Creo que lo básico, así como para no sufrir tanto al principio en el aprendizaje, ya está dicho, que es cómo mover la cámara, cómo orbitar, cómo panear, cómo con el punto centrarse en un objeto. En fin, esto que acabo de contar me hubiese venido muy bien al principio cuando estaba aprendiendo, me hubiese simplificado muchas cosas. Así que espero que a alguien le sirva, que si empezó Blender y lo dejó porque era muy complicado, no pasa nada, que después de un par de días de estar modelando, de creando cosas, ya te acostumbras a utilizarlo y empezás y podés hacer cosas más complejas. Solo hay que perseverar. Lo mejor que podés hacer para aprender Blender es hacer Blender, o sea, no quedarse solo viendo tutoriales y viendo cómo se podría hacer algo, sino abrir Blender y empezar a hacerlo vos, o hacer un auto, o hacer lo que sea que necesites, porque de esa forma es como más aprendés, así toqueteando todos los botones y probando. Seguramente en estos días voy a hacer un artículo para la página con estos tips así un poco más ordenado,
Así que nada, cuando eso esté listo en la descripción voy a poner un link. Bueno, fue. Me voy.